infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Listo, entonces, vamos a comenzar con vaginitis. Sabemos que se utiliza el término de vaginitis como un término general para trastornos de la vagina causados por algún tipo de infección, inflamación o algún tipo de cambio, ¿no? En cualquiera de esos factores que ahora vamos a ver. Muy bien, entonces, más frecuente, sobre todo, se ve en mujeres que están en edad reproductiva. Vamos a ver un flujo vaginal anormal, un olor vaginal también anormal, ¿no? Sobre todo en las infecciones que son por bacterias. Algunas pacientes también van a cursar con prurito vaginal, irritación vaginal y dispareunia, ¿ok? Muy bien, entonces, estos más o menos van a ser los síntomas y signos de pacientes que cursan con una infección. Listo, ahora, tenemos diferentes diagnósticos diferenciales, ¿no? Y también causas. Podríamos tener, por ejemplo, una enfermedad de piel vulvar, una vaginitis inflamatoria descamativa, ¿no? Un síndrome genitourinario de la menopausia. Este síndrome genitourinario de la menopausia lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de climaterio y menopausia, que no hace mucho se ha implementado, ¿no? Y por razones hormonales, ¿no? De cese hormonal, la paciente en menopausia sufre de ciertos trastornos en el epitelio de vagina. Nosotros recordemos que les hablo de la microbiota intestinal, ¿no? Y que tomamos probióticos, que hasta ahora hasta los niños, ¿no? Toman probióticos, hasta, incluyendo con vitamina D. La vagina también necesita, también, mejor dicho, tiene una microbiota, ¿no? Normal, que nos protege a nosotras de diferentes infecciones, ya sea por bacterias u hongos. Entonces, cuando hay una alteración, un desequilibrio en la microbiota, es cuando abrimos la puerta para diferentes tipos de infecciones, ¿no? Hay una disbiosis y tenemos estos flujos de las infecciones. Muy bien, entonces, tenemos el lactobacillus, que es la bacteria predominante, ya constituye la mayor parte de la flora vaginal en mujeres en edad reproductiva, y también existen otras pequeñas cantidades de otras bacterias anaerobias, y estas lo que van a hacer es mantener el equilibrio de la microbiota vaginal, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser el papel de los estrógenos? El cual es muy importante, ¿no? Van a aumentar el depósito de glucógeno en el epitelio vaginal, ¿ok? Muy bien. Entonces, como resultado que vamos a tener, el pH vaginal se mantenga ácido de 4 por 4.5, dificultando el crecimiento de microorganismos patógenos. Otro punto dentro de la microbiota normal vaginal es la producción de peróxido de hidrógeno, ¿ya? Algunas especies de lactobacillus producen peróxido de hidrógeno, también producen bacteriocinas y otras sustancias antimicrobianas. ¿Por qué es importante? Porque va a ayudar a inhibir las bacterias y otros microorganismos que son potencialmente patógenos. Ahora, ¿qué pasa cuando una paciente se encuentra en ausencia de estrógeno? Por ejemplo, las pacientes menopáusicas, ¿no? Cuando disminuyen los estrógenos, por ejemplo, en una paciente, como les digo, ¿no? En menopausia, una insuficiencia ovárica o en un puerperio temprano, también va a disminuir el glucógeno vaginal. Pregunta de examen, ¿ya, chicos? ¿Qué más disminuye? Los lactobacilos. Aumenta el pH, ¿ok? Cambia el pH que debe ser ácido, cambia, hay una alteración. Y se altera la microbiota vaginal. Entonces voy a tener mayor riesgo de una vaginosis bacteriana, también de ITU, ¿no? Y una atrofia genitourinaria. Ahora, ¿cómo es un flujo normal? Cuando va una paciente a la consulta, tenemos que explicarle y demostrarle cómo es, diciendo las características, ¿no? De cómo es un flujo normal a un flujo anormal, ¿ya? Entonces, el flujo vaginal normal es una descarga fisiológica, ¿ya? En la secreción vaginal normal va a ser producida por las células epiteliales descamadas, ¿no? Un segundito, chicos, por favor. Ay, ¿dónde está? La secreción normal de la vagina va a estar producida por células epiteliales descamadas, por secreción de la mucosa endocervical, una flora vaginal normal, principalmente de lactobacilos, y el trasudado vaginal. Ahora, ¿cuáles van a ser las características normales? La cantidad va a ser de 1 a 4 mililitros cada 24 horas. Va a ser un color transparente, puede ser también blanco lechoso, puede ser la consistencia delgada, ¿no? O ligeramente espesa. También puede ser filante. ¿Por qué? Porque va a ser por acción del moco cervical, como lo podemos ver aquí, ¿no? Como en esta imagen lo vemos, el tipo de moco cervical que es filante, ¿ok? Y va a ser un olor, algunos sin olor o con olor muy leve, pero que no huele mal, ¿no? Y el pH va a ser de 4 a 4,5. Ahora, ¿pueden haber variaciones fisiológicas y el flujo podría aumentar? Sí. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes en qué situaciones podría cambiar el flujo vaginal o aumentar y que no sea un flujo infeccioso? En cambios hormonales. Por ejemplo, Durante el periodo de ovulación, doctora. muy bien. En la fase luteal. Embarazo. Ya, muy bien. Con un DIU. Antes de la menstruación. Claro, con anticonceptivos. Y, por ejemplo, cuando hay excitación sexual, ¿no? También la mujer produce un flujo y no es una infección. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ahora, la vaginosis bacteriana. Chicos, este tema de vaginosis, vaginitis, etcétera, es un tema muy preguntado, ¿ya? O sea, 1000% que va a entrar en el final y en el resto de sus vidas, ¿ya? Muy bien, entonces, vaginosis bacteriana no es una infección inflamatoria clásica. En este caso es una disbiosis vaginal. O sea, una alteración de la microbiota vaginal normal de la que acabamos de hablar. ¿Qué va a pasar acá? Disminuye la cantidad de lactobacilos. Si una paciente les dice, ¿por qué me estoy teniendo tantas infecciones vaginales? Ustedes tienen que saber explicarle qué son los lactobacilos, por qué hay una alteración, explicarles qué es la microbiota, etc. Entonces, disminuyen los lactobacilos, ¿ya? ¿Y qué pasa al disminuir los lactobacilos? Disminuye la producción de ácido láctico, disminuye la producción de peróxido de hidrógeno y aumenta el pH, o sea, va a ser mayor a 4.5. Aumentan las bacterias anaerobias, ¿ok? Se produce
un aumento, por ejemplo, de Gardnerella, de Prevotella, de un montón de bacterias, ¿no? ¿Y por qué son importantes mencionarlas? Porque van a producir enzimas proteolíticas y aminas volátiles. ¿Y qué es lo que huele horroroso? Es las aminas volátiles, ¿no? Por ejemplo, la putrescina, la cadaverina, la trimetilaminas, ¿ya? Esas son las tres. Muy bien. Ahora, cuando llegue una paciente a su consultorio, ya sea de médico general, celulista, o que cuando si es ginecólogo, que fuese en externado o internado, nosotros tenemos que entender que para una mujer que va al ginecólogo, ya sea hombre o mujer, es incómodo, es vergonzoso, porque normalmente relacionan las infecciones vaginales con, has tenido sexo o tienes mucho sexo con muchas personas, por eso estás infectado. Entonces tenemos que sacarnos eso de la mente y también sacarle ese prejuicio a las pacientes. Entonces cuando viene una paciente con este tipo de flujo, tenemos que explicarles por qué está pasando esto, ¿ok? No solamente es porque tuve relaciones y no tuve una buena higiene, o no es porque tengo relaciones, de repente la paciente tiene relaciones con 10 personas, pero utiliza, por ejemplo, preservativo, o sigue medidas necesarias, o toma probióticos, ¿ya? Y no necesariamente va a tener una vaginosis o una candidiasis a repetición. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no juzgar a la paciente, no tratarla como si tuviese la peor enfermedad del mundo, cuando no es así, ¿ya? Esto es muy frecuente en las mujeres, ¿ok? A la mayoría de mujeres le ocurre, y el objetivo de nosotros como médicos, indistintamente la especialidad que ustedes cojan, explicarle por qué ocurre a la paciente, qué son los lactobacilos, qué es el pH vaginal, cómo podemos mejorar esto, cómo podemos disminuir la incidencia de vaginosis bacteriana o una candidiasis, ¿ya? Si le ponemos el espéculo y vemos que tiene muchísimo flujo o huele mal, no decirle, oye, esto huele horrible, esto huele horrible. No. Sí, tiene mal olor, probablemente sea una vaginosis bacteriana, ¿no? O sí, mira, me parece que es una vaginosis mixta, me parece que tienes honguito y bacterias, ¿no? Doctora, ¿puede ser porque he tenido relaciones sexuales? Sí puede ser, pero también puede ser por tal y tal motivo, ¿no? Y de esa manera tenemos que abarcar la atención de la paciente. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, como les dije, vamos a tener en esta circunstancia de la paciente una disbiosis, ¿ya? Va a haber una disbiosis vaginal. ¿Qué significa que hay una disbiosis vaginal? Significa que vamos a perder a los lactobacilos, ¿ya? Y se va a producir una colonización de otras bacterias anaerobias, ¿ya? Por ejemplo, acá se los he puesto, sobre todo la Gardnerella vaginalis. Podemos tener también la Preboleta o un Mobiluncus, que también son bacterias, ¿ya? Entonces, recuerden, disminuyen los lactobacilos, aumenta el pH vaginal. Ahora, hay un aumento también de las bacterias anaerobias. Luego, ¿por qué? Porque estas bacterias van a proliferar excesivamente y forman biopelículas. Estas biopelículas se llaman biofilms y van a ser mediadas sobre todo por la Gardnerella vaginalis, ¿ya? También voy a tener la producción de enzimas proteolíticas que producen mucinasas, proteasas, y las enzimas degradan el moco y las proteínas vaginales. También tengo producción de aminas volátiles. Entonces, la degradación proteica va a generar la cadaverina, la putrescina, ¿ok? Entonces, estas van a ser responsables del clásico olor a pescado. Especialmente es evidente después de, por ejemplo, tener relaciones, después de la menstruación, ¿ok? O cuando hacemos el test de KOH, ¿ok? Muy bien, entonces va a haber un aumento del trasudado vaginal. ¿Por qué? Porque la alteración del epitelio va a favorecer a la mayor salida de líquido vaginal y el resultado va a ser un flujo abundante, homogéneo y grisáceo o blanco, ¿ya? Y la exfoliación de células epiteliales. ¿Por qué? Porque las bacterias se adhieren a las células epiteliales vaginales formando las famosas fluces o las células clave, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Qué son estas? Son células epiteliales cubiertas por bacterias, ¿ya? Y lo vamos a ver al microscopio. ¿Cuáles las manifestaciones clínicas? Vamos a tener un flujo vaginal aumentado, ¿no? Blanquecino, delgado, homogéneo, olor a pescado, como les digo, y va a ser después de las relaciones sexuales en las pacientes que lo tienen, ¿no? O también va a ser durante la menstruación, también pueden presentar, no va a picar, no va a arder, ¿no? Puede presentar disuria, sí, porque va a haber contaminación. Dispareunia, claramente sí, porque hay una contaminación, ¿no? Hay una inflamación, y también va a haber una inflamación vaginal, no va a haber una hinchazón vulvar tampoco, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los criterios de Amsel? Los criterios de Amsel, ya, actualmente se utilizan para confirmar una vaginosis, no, pero a fin de ciencia lo tenemos que saber, ¿ok? Muy bien, entonces, pero hasta ahora se utilizan, yo no lo utilizo la verdad, pero hay otras personas que sí lo utilizan como para, o sea, lo utilizamos indirectamente, ¿no? Porque medimos el pH vaginal, hacemos test de aminas, ¿no? Vemos cómo está el cuellito mediante espiculoscopía, simplemente que no siempre buscamos las células clave porque no tenemos un microscopio, ¿no? En consultorio. O sea, lo hacemos indirectamente. Por eso es que otras personas, otros ginecólogos sí lo utilizan, ¿no? Los criterios de Amsel, pero en sí, o sea, lo puedes hacer indirectamente. Muy bien. Entonces, estos criterios el diagnóstico se va a hacer cumpliendo recuerden, 3 de 4 criterios, ¿ok? pH vaginal mayor de 4.5, ¿por qué? Porque hay disminución de los lactobacilos y aumento de los anaerobios. La presencia de células clave mayor igual, acá está mal, ¿ya? Aquí es mayor igual, corríjanlo ya chicos, mayor igual al 20%. Ya sabemos que son células epiteliales vaginales cubiertas por bacterias. Esa es pregunta de examen, chicos, ya, porque se la van a preguntar en todos los exámenes. Ya, y como podemos ver acá, va a presentar bordes borrosos o difusos. Ahora, las pruebas de aminas positiva, se le llama WIF test, se agrega KOH al 10% a la secreción vaginal y libera aminas volátiles produciendo un olor feo, ¿ok? A pescado.
el flujo homogéneo, grisáceo o blanco lechoso también. Esos son los 4 criterios para que sea una vaginosis. Necesitamos 3 de 4. Listo. Ahora, ¿cuáles son los criterios de Nagant? Recuerdo que yo decía de Nagant, pero es Nagant, ¿ya? Ahora, el score es un score, ¿ya? Y va a ser el método microbiológico. Es como que un gol estándar para diagnosticar vaginosis bacteriana mediante la... Ay, Dios mío, no. Ya. Mediante la atención de Gram para la secreción vaginal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a evaluar? 3 tipos de morfotipos bacterianos, ¿no? A los lactobacilos, que claramente es una flora normal, a la Gardnerella bacteroides, que va a ser asociado a vaginosis bacteriana, y los mobiluncos, que son bacilos pero son variables, y también van a estar asociados al la vaginosis bacteriana, ¿ya? Entonces, yo tengo un puntaje. Del 0 al 3 va a ser una flora normal. Del 4 al 6, una flora intermedia, y del 7 al 10 va a ser una vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces, el principio del score va a ser que cuando es una flora normal, voy a tener muchos lactobacilos, pocos o ninguno de Gardnerella, ¿no? Y el puntaje va a ser bajo. Y cuando es una vaginosis bacteriana, van a disminuir o desaparecer los lactobacilos, aumenta la Gardnerella o cualquier otro tipo de bacteria, y bueno, y tiene un puntaje alto, ¿no? Es un poco más objetivo porque de los criterios de AMSEL. Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los enfoques diagnósticos erróneos? Si yo hago un examen sin especuloscopía, ¿ya? Nosotros sabemos que va a ser indispensable para el diagnóstico diferencial. Podemos hacer un diagnóstico incorrecto hasta el 23% de los casos, sí, porque puede ser un flujo normal, ¿ya? Porque de repente la paciente está con anticonceptivos, o es una puérpera, etcétera, y yo creo que es una cándida, ¿ya? Vaginitis, está acá, puede ser positivo en 50, 60, claro. 60% de las personas sanas asintomáticas. Y la prueba de Papa Nicolau no es fiable, porque a veces algunas pruebas de Papa Nicolau no salen como, no sé, a olvidar la palabra, inflamación en el cuello, cervicitis, nos salen como una cervicitis, ¿no? Entonces, el Papa Nicolau tiene una sensibilidad mira, hicieron un estudio en Chile y dijeron que el 20%, pero normalmente dicen que el 50%, pero bueno, es para que la mayor cantidad de mujeres nos hagan, pues, no el Papa Nicolau, pero tiene una especificidad del 20 al 50%. El Papa Nicolau. Entonces, no utilicemos el Papa Nicolau para hacer un diagnóstico de vaginosis o vaginitis, vaginosis bacteriana o de una cándida, por ejemplo. Hicimos eso. Ya. Ahora, yo les estoy acá poniendo otro tipo de pruebas que existen. Lamentablemente aquí en Perú no las utilizamos, tampoco hay en el mercado, sinceramente. Pero bueno, para que lo sepan, estas son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, se llaman NAAT, N-A-A-T, ¿ya? Es una prueba molecular para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, ¿ya? Y detectan material genético, ya sea ADN o RN, de bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, ¿no? Como Gardnerella, u otro tipo de bacteria, ¿no? Y, bueno, el resultado se va a basar en el equilibrio entre bacterias protectoras y bacterias asociadas a vaginosis, ¿no? Porque también te identifica los lactobacilos. También tenemos las pruebas en el punto de atención, ¿no? Donde estemos, y podemos ver claramente, o sea, hacemos la muestra con un hisopo. No sé si han podido ver en los consultorios que siempre se tienen hisopos para recolectar la muestra, y se llama POC. Entonces son pruebas rápidas que te permiten realizar el diagnóstico durante la consulta. No es necesario que tengas un microscopio, un laboratorio especializado. Y, por ejemplo, tenemos de OSOM, ¿ya? Que se llama Blue Test, BB Blue Test. Entonces, es una prueba rápida más utilizada, ¿no? Lo que pasa es que detectan la actividad de enzimas producidas por bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana, principalmente la Gardnerella, el Mobiluncus, ¿no? Y la Prevotella, y también otros anaerobios asociados, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Es más rápida, no requiere ese microscopio y es de fácil interpretación también. Ya. Dentro del tratamiento, sabemos que en el 30% se autolimita, pero regresa, siempre regresa. Ahora, el tratamiento de pacientes con vaginosis bacteriana confirmada va a ser en pacientes sintomáticas y también, bueno, el tratamiento nos ayuda también a la reducción de infecciones postoperatorias en las pacientes que claramente son postoperadas, ¿no? En estos casos. Ya. Tenemos de primera línea, de segunda línea y tercera línea. Ya. De primera línea tenemos al metronidazol. Aquí les estoy poniendo la dosificación, cuántos días tiene que tomarlo la paciente, etcétera, ¿ya? Como para que no ni se equivoquen. Entonces, el metronidazol, y ustedes ya saben que viene de 500 miligramos, lo va a tomar cada 12 horas por 7 días. Esta es la opción preferida, ¿correcto? Es la que más se utiliza. Puedes utilizar tu gel también, ¿no? Ya. Ahora, la clindamicina va a ser la segunda línea. Tenemos crema de clindamicina, y te puedes poner, viene de 2%, de 5 gramos, y te la pones intravaginal cada noche por 7 días. Y bioral viene de 300, bioral cada 12 por 7 días. Óvulos vaginales también puedes utilizar, ¿ok? Que viene de 100 miligramos, un óvulo puedes usarlo por 3 días, de 3 a 5 días, tranquilamente. Muy bien, y el tercero es el tinidazol, ¿ya? El tinidazol puedes usar de un gramo cada 24, o puedes usar 2 gramos también por día, pero por 2 días.